En este video vamos a sintetizar un mecanismo de 4 barras más una diada para generar un detenimiento. ¿Sí? Vamos a utilizar un mecanismo particular de todas juntas rotoides de 4 eslabones, el cual en un punto particular del acoplador describe en su trayectoria un arco de circunferencia, el cual vamos a aprovechar para generar el detenimiento. Este ejercicio puede realizar tanto a mano como con un software, ¿sí? De manera aproximada siempre, pues ya también el detenimiento es aproximado, para lo cual vamos a usar justamente un software MBD, o sea, Multi-Body Dynamics, ¿sí? Como es el que venimos usando en este curso, que es el SAM, y la excusa es resolver el ejercicio 372 que les tocó a ustedes como ejercicio a resolver. Dice: diseñe un mecanismo de 6 barras para un detenimiento simple de 70 grados con un movimiento de salida del balancín de 30 grados, mediante un mecanismo de 4 barras simétrico que tenga los siguientes parámetros: relación de eslabón de bancada 2, relación de eslabón común 2 y ángulo del acoplador gamma 40 grados. ¿Sí? Y en el ejemplo 3.13 de la página 103 del libro de la asignatura se explica cómo es este procedimiento. ¿Sí? Se explica la parte de cómo aprovechar el arco de circunferencia del punto, el pseudo arco de circunferencia del punto de interés del acoplador. ¿Sí? Vamos a completar el ejercicio también con la construcción del mecanismo de 4 barras simétrico. Bien, entonces, para lo cual, primero vamos a explicar brevemente, luego lo vamos a ejecutar, la síntesis, el modelo de síntesis. ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar justamente un punto del acoplador, ¿sí? Que en su trayectoria, en la curva del acoplador, describe un pseudo arco de circunferencia. ¿Por qué? Porque el centro instantáneo de rotación de un punto sobre ese pseudo arco permanece fijo en el espacio, mientras que el eslabón de entrada continúa girando. Entonces esto nos permite generar un mecanismo con un detenimiento, mientras que podemos alimentar el mecanismo, o sea, darle potencia al mecanismo con un motor que pone un movimiento circular continuo, ¿sí? Sin detenimientos. Entonces, a partir de encontrar el pseudoarco, ¿sí? Que va a tener la particularidad de que este pseudoarco se describe para cierto ángulo del eslabón de entrada, ese va a ser el tiempo de detenimiento, o sea, esos 70 grados que nos está pidiendo, ¿sí? Todo referenciado el eslabón de entrada, o sea, el eslabón 2 a θ2. O sea, este arco de circunferencia de este punto se describe para un ángulo de entrada de 70 grados. Bien. Seguidamente, lo que tenemos que hacer es generar un nuevo eslabón, que va a ir desde este punto particular del acoplador que describe el pseudoarco hasta el centro instantáneo del acoplador. Bien, para eso definimos cuál es el ángulo el tramo de la curva del acoplador que describe este pseudoarco, ¿sí? Y entonces trazamos un eslabón que es el 5 desde este pseudoarco hasta el centro instantáneo, ¿bien? Para un punto, para una posición dada del mecanismo. Luego vamos a, mediante el largo del eslabón, vamos a movernos en el arco sobre la curva del acoplador, ¿sí? Con esta distancia. Vamos a movernos sobre la bisectriz del pseudoarco hasta encontrar el punto E, que es el más alejado en el otro extremo de la curva del acoplador. Vamos a trazar nuevamente una bisectriz y sobre esa bisectriz vamos a colocar la junta de bancada O6. Unimos el eslabón 6, que va a tener otro punto de salida, otro punto de interés de salida, entre el punto D y O6, ¿sí? Por la bisectriz de esta distancia. Y mediante manejar la distancia entre la bisectriz del pseudoarco y el punto 6, moviéndolo sobre esa recta, vamos a poder controlar el ángulo de salida de 30 grados. Bien. Ahora lo ejecutamos. Primero el cuentito.
Entonces, bien, buenísimo, pero tenemos que encontrar una curva que tenga este pseudoarco. Para eso vamos a usar la curva del acoplador de un eslabonamiento de 4 barras simétrico, ¿sí? Para eso, un autor indio, estoy casi seguro que es, desarrolló este nomograma que nos permite desarrollar justamente, encontrar el punto P tal que tengamos una curva del acoplador. En este caso va a ser similar a esta, la curva del acoplador, ¿sí? Porque pide todas relaciones de 2, o sea, esta curva, todas las relaciones de 2 y un ángulo del acoplador de 40 grados, ¿sí? Ángulo del acoplador, delta 40 grados. Vamos a construir primero este mecanismo de 4 barras que tiene justamente este punto P que realiza la curva de acoplador con un pseudoarco que es de nuestro interés. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los parámetros. Nos dijo, según el enunciado, gamma era de 40 grados, con lo cual delta, que es este ángulo, es igual a 180 grados menos 40 grados, o sea, 140 grados dividido 2 son 70 grados. Entonces, este ángulo es el que nos va a manejar a su vez el detenimiento. ¿Por qué? Porque este ángulo coincide con el ángulo del eslabón de entrada en el cual se describe el pseudoarco. Coincide con θ 2 para pseudoarco. Y el otro dato que necesitamos para poder construir es la distancia AP, que va a ser 2 por AB. AB es el largo del eslabón del acoplador, del mecanismo de 4 barras. Como todas las relaciones son 2 con respecto al eslabón de entrada, vamos a asumir que son 200 milímetros, un eslabón de entrada de 100, entonces 200 milímetros por el coseno de delta, que son 70 grados. Vamos a hacer esta cuenta, que es la única que no tengo. Entonces, 2 por 200 por coseno de 70 da 136,81 milímetros. Bien, con todos los datos ya podemos construir primero el mecanismo cuyo curva del acoplador en cierto punto es de nuestro interés. Entonces vamos a utilizar nuestra querida herramienta SAM. Entonces, primero vamos a cambiarle las unidades. Vamos a trabajar en milímetros 100 grados. Así tenemos cierta facilidad. Ok, entonces vamos a empezar a generar el mecanismo. Primero trazo el acoplador, ¿sí? En una posición arbitraria. Entonces, este nodo lo mandamos al 0, 0, con facilidad. 0, 0. Este nodo lo mandamos a menos 100, 0. Acuérdense que todos los demás tienen el doble de longitud. Extendemos, bien, ahí tenemos el mecanismo. Vamos a moverlo, vamos a hacer el eslabón de salida. El eslabón de salida tiene que estar ubicado, el eslabón 1, que es el acoplador, tiene que estar en 0 y el doble de largo del eslabón 1, 200. Bien. Y luego tenemos ahora sí el acoplador. Bien, ¿y qué sabemos? Vamos a poner la bancada. Esta es la bancada. Esta es la bancada. ¿Sí? Lo que sabemos es, vamos a modificar, sabemos que este punto está en la intersección de las dos, o sea, que el eslabón, que el eslabón de salida y el acoplador ambos miden 200. Entonces, el 1 respecto a 3 y respecto al nodo 2 tienen que estar en la intersección. Ahí está. Entonces tenemos 200 milímetros, 200 milímetros. Bien. Y ahora tenemos que hacer el punto del acoplador que es de nuestro interés. Para lo cual vamos a generarlo de la misma manera. Sabemos que según
esta construcción, BP tiene también una relación de 2 respecto al eslabón del acoplador, entonces este va a valer 200 milímetros y el otro, se calculamos, 136,80. Volvemos a construir de la misma manera, este es el 4, va a tener 136,81 respecto del eslabón 2 y el otro va a tener 200, perdón, respecto de la junta 2 y el otro respecto de la junta 4. No, lo hice al revés, lo corregimos, le damos doble clic, están invertidos respecto a qué junta, 4, 2, ok. Entonces, ahora vamos a agregarle un movimiento de entrada a este nodo, vamos a ponerle cierta precisión, un intervalo de cada 1 grado, ok. Vamos a hacer que nos dibuje perdón, no quería ponerle entrada, vamos a hacer esto, vamos a pedirle que nos dibuje el path y la evoluta. No, la evoluta no, perdón. Sí, la evoluta. Bien, fíjense, vamos a extenderlo. Sí, fíjense, este mecanismo, ¿sí? Vamos a agregar como eje X, optimar, no display, no graph, eje X que sea el ángulo, ¿sí? Del eslabón 1. Ahí me lo paso a eje X y vamos a animarlo un poquito. ¿Sí? Fíjense. Este punto, ¿sí? Que es el centro instantáneo de rotación, que se llama odogram, de esta curva, ¿sí? Del acoplador, tiene un punto que se mantiene sin desplazarse para un cierto grado de theta. Fíjense. Ahora va a llegar y cuando entra en el pseudoarco, ¿sí? Casi que el desplazamiento es muy leve. ¿Sí? Entonces vamos a usar ese rango. Entonces, ¿cómo debemos construir ahora el mecanismo de salida? Bien, vamos a ver cómo construimos el mecanismo de salida. 200, esperen, este punto lo tenemos mal construido. 200, 136,81. Es otra curva del acoplador la que vamos a usar. Vamos a usar esta curva del acoplador, ¿sí? Pero vamos a usar este ángulo. Entonces, lo que hacemos es, desde el punto del acoplador de nuestro interés, trazamos un eslabón hasta este centro instantáneo. Bien, ahí lo trazamos. ¿Sí? Fíjense, y la mediatriz del pseudoarco, por definición de la curva de acoplador de un mecanismo simétrico, fíjense, para el punto en que se dibuja el mecanismo, el punto P, o sea, el eje de simetría de la curva del acoplador está entre el punto P y O4, o sea, está en esta recta. Entonces, sabemos que por la distancia que se va a mover este P extrema va a estar contenida, ¿sí? En esta recta. Entonces, lo que voy a hacer es imaginarme que el desplazamiento es hasta ese punto y voy a trazar más o menos un punto en la mediatriz. ¿Sí? Trazo ese punto y voy a usar el 8 como eslabón como punto de salida. Este es el O6 de la construcción. O sea, estoy construyendo este eslabón 6. Este es O6, ese es el punto D y ahora vamos a ajustarlo, ¿sí? A mano. Primero lo que tenemos que hacer es fijar el ángulo entre este punto y este punto y vamos a empezar a incorporar más elementos de visualización para ver si lo estamos haciendo correctamente. ¿Sí? Acuérdense, este es nuestro interés de salida. Vamos a mostrar el path de salida y vamos a mostrar tanto la posición X e Y como el ángulo de salida de este eslabón en función, ¿sí? Del ángulo de entrada. Fíjense, en este momento el mecanismo secundario no me quedó gráfico, entonces tengo que mover el nodo de modo de volver a lograrlo. Fíjense, la curva de este punto, ¿sí? No me está quedando simétrica, debería estar en esta línea de simetría. Entonces, tengo que mover este punto hasta alcanzar realmente la simetría. Ahí estamos.
ahí lo estamos construyendo, es muy sensible. Fíjense, ahí lo estamos logrando. ¿Sí? Ahí lo vamos logrando. Fíjense, la curva del punto del eslabón 6, del eslabón no, de la junta 6, debería empezar y finalizar sobre una recta imaginaria que une 5 con 6 con 3. ¿Sí? Que es la simetría de este mecanismo. Entonces, fíjense, a ver, lo corremos un poco más. Hay que encontrar el punto. Más o menos por ahí. Y fíjense el ángulo de salida. No estamos haciendo 30 grados. Entonces me voy a ir alejando más o menos en la simetría de esa curva. ¿Sí? Fíjense hasta conseguir que este eslabón tenga la salida deseada de 30 grados. Fíjense, a medida que me alejo, voy consiguiendo, manteniéndome en la mediatriz, más o menos, ¿sí? Es difícil de construir con SAM, voy logrando reducir el ángulo de salida. Vamos a animarlo un poco en un punto para que quede claro. Estoy consiguiendo cambiar el ángulo. A ver, sí, queda en la mediatriz. Ahí quedó en la mediatriz, ¿sí? Fíjense, conseguí ese ángulo de salida. ¿Sí? Para controlar el ángulo de salida, tengo que alejar este punto, ¿sí? Pero tratando siempre sobre la mediatriz de este arco. ¿Ok? Entonces, fíjense, me voy a alejar. A medida que me alejo, el ángulo de salida se reduce, ¿sí? Y lo vemos en esta imagen. Esperen un momento que esto no resolvió. No estoy logrando el mecanismo de Grasov. Ahí estamos. Entonces, vamos a analizar la imagen, ¿sí? Fíjense, vamos a pasar algunas al eje secundario. Primero vamos a resolver para el ángulo de salida. Fíjense. El ángulo de salida, ahora estamos en unos, fíjense, de 10 a 50 en unos 40 grados, ¿sí? Fíjense, y tenemos el detenimiento en este tramo. Bien, estamos aprovechando, vamos a animar, ¿sí? Para que se vea. Fíjense, prácticamente en el tramo que es pseudoarco del punto de interés del mecanismo de 4 barras, la salida no se mueve, ¿sí? Pero, o sea, esta salida no se mueve. Pero, el resto del recorrido de la curva del acoplador que estamos usando como entrada para esta diada, para este segundo mecanismo, sí, nuevamente, cuando entra en la zona del arco, ya ahí está descrito, esta curvatura es constante, fíjense, no hay casi detenimiento, bien, o sea, no hay desplazamiento, perdón, hay detenimiento, y después recién empieza a moverse. Vamos a mover un poco más este eslabón, esta junta, perdón, a ver si logramos un menor ángulo de salida. ¿Sí? Fíjense cómo se va modificando el ángulo de salida. Ahí. A ver, ¿qué ángulo de salida conseguimos ahora? Ahí estamos. Tenemos un ángulo de salida ahora de 35 grados. Todavía no conseguimos el de 40. O sea, desde 30 grados que nos pide el lucenso. Este punto debería estar todavía más alejado. ¿Sí? Siempre en la mediatriz. ¿No? Por eso solo va a calcular la curva correctamente en la mediatriz. Ahí está. A ver qué ángulo logramos ahí. Ahí logramos los 30 grados. ¿Sí? Pero fíjense lo que es el mecanismo. Bien, vamos a agregar como eje secundario ahora el desplazamiento de este punto en X, ¿sí? Principalmente, para que se vea que absolute displacement en X, displacement en Y. Fíjense, ahí los agregamos, ahí me los puso en el mismo gráfico. Fíjense, este es el desplazamiento en Y, este es en X. Vamos a hacer una cosa más, vamos a mover
la posición inicial del mecanismo justamente a los puntos en los cuales empieza el detenimiento. Fíjense, acá UX está planchado. Entonces, vamos a mover el mecanismo en la posición inicial. Fíjense, como el desplazamiento en X es prácticamente nulo, ¿sí? En este tramo, ¿sí? Que son los 70 grados que queríamos. A ver, vamos a ver. Va de 90 a 2, de 90 a 260 grados. Vamos a ver cómo corre. ¿Sí? Pero tiene una vibración siempre en I. Fíjense. Vamos a moverlo. ¿Sí? Fíjense, en todo este tramo, el punto no se desplaza en X prácticamente, sí se desplaza en Y, vibra en Y, pero no se desplaza en X. Bien, o sea, está un poco el ángulo, pero prácticamente no hay desplazamiento en Y y hay no hay desplazamiento en X y hay vibración en Y. Fíjense, es de menos de 1 milímetro. ¿Sí? Y ahora, si hay desplazamiento, llega a su punto extremo y vuelve. ¿Sí? Importante entonces. ¿Para qué sirve? Para que en el tramo que tenemos el arco de circunferencia, el mecanismo, el punto de interés, o sea, el punto de uso, está prácticamente en reposo y lo podemos hacer otra operación sobre la pieza o sobre el componente útil. ¿Sí? No les recomiendo que lo intenten resolver de esta manera. ¿Sí? La manera que sería manual, digamos, es primero armar el mecanismo de 4 barras de punto de interés, a mano trazar la curva del acoplador, a tratar de hallar este punto, el punto del centro instantáneo, ¿sí? Que sabemos que va a estar en realidad sobre la curva de simetría del mecanismo, ¿sí? Hallar el punto extremo, este punto, trazar la mediatriz, ahí sobre esa mediatriz van a colocar O6 y la distancia de O6 respecto de la curva es lo que les va a permitir controlar el ángulo de salida para que sea 30 grados. Bien, léanlo con paciencia y les recomiendo que lo intenten hacer. ¿Sí? Si quieren hacer algo intermedio, lo que podrían es graficar el mecanismo de 4, o sea, desarrollar el mecanismo de 4 barras con el punto de interés en SAM, hacer una impresión de pantalla y trabajar en el desarrollo en la síntesis de la diada de salida de manera manual. Bien, espero que les sea útil la explicación.